Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a traer otro pan integral. Este pan integral va a ser más sencillo, ya que va a ser con muy poquitos ingredientes. Lo voy a preparar en la panificadora automática y voy a utilizar la función integral. Para los que han visto mi vídeo anterior sobre por qué comer pan integral, hoy voy a traer otro pan integral con estos ingredientes que son muy poquitos. Esta vez no hace falta programar la panificadora, ya que vamos a utilizar la función número 3, que es para panes integrales. Esta función ya viene preprogramada especialmente para utilizar harinas pesadas como la harina integral o la harina de centeno. Y empezamos con los ingredientes. Bien, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este pan integral en la panificadora automática son 350 mililitros de agua. Vamos a necesitar mantequilla 25 gramos. Vamos a usar harina de fuerza 270 gramos y 270 gramos de harina integral, la misma proporción en las harinas. Vamos a usar 4 gramos de sal y 4 gramos de azúcar. Este es el dosificador que viene con las panificadoras, sería la medida más pequeña al ras. Y por supuesto vamos a necesitar levadura en polvo para panadería. Este sobre viene de 5 gramos y medio. Este sobre es para hacer un pan de 1 kilo. Si yo tengo un sobre de una levadura de 6 gramos o de 7 gramos, las proporciones de los ingredientes son diferentes. En este caso le voy a poner en pantalla un cuadrito con las cantidades de los ingredientes que deben tener según el sobre de levadura que tienen. Muy bien, comenzamos con la preparación. Bien, para empezar a preparar este pan, lo primero que tengo que echar el agua. Luego echaremos la levadura. Luego vamos a echar el azúcar. El azúcar es importante echarlo justo después de la levadura, porque el azúcar es para que la levadura reaccione y se fermente adecuadamente. Vamos a revolver un poco. Vamos a mezclar esto. Luego le vamos a echar la harina de fuerza. ¿Sí? Esta vez lo que voy a hacer es integrar todos los ingredientes y luego colocaremos la cubeta en la panificadora. Vamos a echar la mantequilla. Por último vamos a echar la harina integral y la sal, de esta manera. Ahora vamos a colocar la cubeta en la panificadora. Encendemos la panificadora y vamos a elegir la función número 3, que es la integral. Como yo le he puesto los ingredientes para un pan de 1 kilo, me voy a seleccionar 1 kilo y luego el tueste, este es el horneado,
los niveles de tostado. Yo siempre lo pongo al mayor tueste porque de esta manera me lo cocina mejor. La verdad que esta panificadora, el menor tueste, no lo tuesta muy bien el pan, por lo tanto siempre utilizo el de mayor tueste. Luego aquí tienes una función que es de una función rápida. Esta función de tueste rápido obvia algunas funciones como el precalentado y lo hace mucho más rápido, pero no lo tuesta muy bien, no lo cocina el pan muy bien. Por lo tanto, en esta panificadora siempre utilizo el de mayor tueste. Bien, apretamos este botón para comenzar el pan. El pan dura 3 horas 20. Yo lo único que tengo que hacer es esperar que la panificadora me avise cuando yo puedo sacar los brazos amasadores, que eso va a ser función de fermentado. La segunda función, ahí me va a avisar mediante unos bip y en pantalla me va a avisar cuando pueda sacar los brazos amasadores. Y ya está, es todo lo que tengo que hacer. En el momento del primer amasado, aconsejo revisar si veo la masa muy seca, echarle un chorrito de agua. Bien, ya finalizó el programa, le he quitado los brazos amasadores y por supuesto le he dejado enfriar en una rejilla y ahora se puede cortar. Y esto, así, quedó este espectacular pan con una muy buena altura. Y ahora lo vamos a cortar. Muy bien, vamos a cortar este espectacular pan, a ver cómo quedó. La verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a ver cuántas rebozas salen en este pan. A ver. Como ven. Está esponjoso por dentro, tiene corteza por fuera. Salen aproximadamente unas 12 rebanadas de pan. Bien, para ponerle fin a este vídeo, no olviden que este pan es casero, por lo tanto no tiene conservantes y hay que consumirlo antes de los 5 días. Recomiendo guardarlos en una bolsa y si no eres capaz de consumirlos antes de los 5 días, recomiendo congelarlo. De esta manera, así, en rodajas. Si te ha gustado este pan, no te pierdas los próximos panes que subiré a mi canal haciendo clic al cactus.